grandes problemas que nosotros vemos entre los cristianos, no solamente alrededor nuestro, sino a donde quiera que uno va, es la poca renovación que tienen de su entendimiento, la poca renovación que hay en su modo de pensar. Uno necesita renovarse. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es del ser humano. Cuando el Señor se reveló por primera vez a los hombres y cuando el hombre fue expulsado del Edén, entonces los hombres, los jefes de familias, los patriarcas, se dedicaban ellos a levantar altar a Dios, y todos los que estaban alrededor de ellos, la sociedad babilónica, la sociedad de Babel que estaba alrededor de ellos, veía y decía: ¿ustedes por qué hacen eso? ¿Por qué no van a un templo a adorar a los dioses que hay? Y él dice: no, nosotros conocemos al Dios Todopoderoso. Y adoraban a Dios. Luego de eso, Dios le reveló a Moisés y al pueblo de Israel la ley. El propósito que había al revelar los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios a un pueblo, el objetivo de Dios era mostrarle al mundo una sociedad alternativa, una sociedad que caminara según Dios, una sociedad que respondiera al estilo de vida que Dios quería para nosotros. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Lo convirtieron en una religión y nació el judaísmo. Y después, cuando el Señor vino, la primera vez, el Señor Jesucristo vino, Él encontró y les dijo, en una de las veces que confrontó a los religiosos, les dijo: ustedes han invalidado el mandamiento de Dios y le han dado ese valor a sus tradiciones. Se dice que si la ley, la Torá, cabía en un libro como este, las tradiciones religiosas de ellos eran 4 veces más grandes. Entonces era más difícil, y el Señor se lo dice a los fariseos y les dice: ustedes cruzan el mundo para ir a ser un prosélito y lo convierten 2 veces en hijo del infierno. ¿Por qué? Porque lo rellenaban, hermano, de religión, pero no de la vida que estaba escondida en la ley de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Aparece el Señor Jesucristo, nos trae la buena nueva, el mensaje, la buena noticia, que debido a las traducciones le llamaron el evangelio, porque eso significa evangelio, buenas noticias. Entonces viene Jesús con la buena noticia, nos dice que de ambos pueblos que habían, entre judíos y no judíos, ahora dice: esos 2 pueblos se han convertido en uno solo, en Jesucristo. Entonces tomamos esta revelación y la convertimos en religión. Entonces ahora era el que no se hacía cristiano, venga, ya lo atravesaban con la espada. Y entonces se convirtió en una religión oficial. Entonces el que no se hacía cristiano quedaba fuera de los beneficios del Estado. Convertimos la revelación de Dios en una religión. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces empezamos a comportarnos con la revelación de Dios como una religión. Entonces vamos el domingo a la iglesia, pero de lunes a sábado hasta las 9 o 10 de la noche que nos dormimos, vivimos otra vida. No vivimos de acuerdo a los pensamientos y al estilo de vida que el Señor nos está proveyendo en la buena nueva, en el evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que el interés del Señor, fíjese esto es importante, está en que nosotros seamos transformados en nuestra manera de pensar. Ojalá fuera que cuando venimos al Señor fuéramos transformados en nuestro cuerpo, ¿verdad? Algunos reciben algún beneficio, pero de que nos vamos a poner viejitos y arrugados, nos vamos a poner viejitos y arrugados. Eso no hay manera de tenerlo, porque ese es el proceso del cuerpo. Pero entonces Dios nos promete algo y nos dice que mientras este cuerpo se va deteriorando de día en día, el interior, el nuevo hombre, se renueva de día en día. Eso es lo que se espera. Ese es más bien lo que Dios está declarando, que hay espacio para renovarnos de día en día. Esa renovación se va a dar en nosotros en la medida en que entendamos los procesos de Dios.
¿Cuántos alguna vez han pasado alguna prueba? Algunos la están pasando, dicen. ¿Verdad? Yo sé lo que es estar ahí, amados. Y muchas veces pensamos que la prueba como que no va a pasar nunca. Y cuando venimos delante de Dios, venimos a llorar nuestras pruebas. No venimos a resolverlas. Y de eso quiero hablarle hoy, del secreto de la paz mental. Cuando estaba buscando información adicional de la palabra que Dios me había dado, encontré una revista adventista, y dice que hace ya mucho tiempo, voy a leerle esta información que encontré. Dice, hace ya mucho tiempo que los psicólogos se encuentran interesados por la salud mental, por el estudio y la curación de las enfermedades mentales. Es muy extensa la difusión que se da hoy día a los problemas derivados de los trastornos mentales, así como la extensión misma del problema. En la actualidad hay gran cantidad de enfermedades de origen mental, y el interés por estos temas va creciendo no solo entre los psicólogos. En una investigación llevada a cabo en la ciudad de Nueva York, con 175,000 habitantes, se descubrió que el 81.5% tenía trastornos mentales. Pero esos son los neoyorquinos. Es decir, que solo el 18.5% gozaban de salud mental. Apaguen sus celulares, por favor. En otro estudio realizado en otra ciudad, esta vez en Latinoamérica, encontraron que el 41% de las mujeres, oiga esto, padecían de neurosis a causa del marcado machismo de sus parejas. ¿Ves que te pruebo de que tú la volviste loca? Ya no era así. Ahora, esto es dramático, ¿verdad? ¿Sabe? Yo tuve un amigo, el mejor psiquiatra que había en aquel momento en mi país. Mario Tarragó se llamaba. Ahora él está con el Señor. Y él me dijo una vez algo. Me dice, mira, Valito, me dice, cuando yo empecé a estudiar psiquiatría me descubrí algo, que el 100% de la gente está loca. Me dije, sí, me dice, solamente que el 80% no lo saben. 10% lo sufren y el otro 10% no la estamos gozando, me dice. O sea, hay que gozarse la locura. Pues ya, yo sé que estoy loco, entonces voy a disfrutarlo. Pero la mayoría no lo sabe. Todos pensamos que estamos bien, ¿sí o no? Mira el que está a su lado, no le diga nada, solo mírelo. Tiene cara de serial killer. ¿Ah? Entonces dice, cada vez son más numerosas las personas que marchan o marchamos tambaleándonos en un mundo sin sentido, sin objetivos, sin metas. Por eso es que los psicólogos están cada vez más preocupados por dar solución a los problemas mentales y que la población adquiera un equilibrio necesario e ideal para convivir pacíficamente. O sea, que si no estás conviviendo pacíficamente, entraste dentro del 81.5%. Hoy todos vivimos de alguna manera angustiados, afligidos por las diferentes expectativas que tenemos respecto a la vida. Esta situación debería volver nuestra atención a estas palabras que salieron de la boca del Señor. Lo leo. Bienaventurados los afligidos, dice el versículo 4, porque ellos recibirán consolación. Cuando usted lee esto, rapidito se imagina a alguien llorando, llorando, que no sabe qué hacer. Y usted que llega y dice, ya va a pasar, ya, a ver, sana, de rana. Si no sana hoy, sanará mañana, ¿verdad? Eso hacemos. No, ahí no está hablando de eso. Y yo quiero compartirle hoy una palabra que nos ayude a nosotros a entender la razón poderosa
de estas situaciones que llegan a la vida y que por no entenderlas nos afligen, nos angustian, nos inquietan, nos preocupan. Mire, yo a veces, antes de irme a acostar, me pongo a revisar el Twitter a ver quiénes están chateando y me encuentro mucha gente. Dice: de nuevo sopa de techo. Encontré uno que decía: insomnio, sal de este cuerpo, me quiero dormir. Y cosas así. Y yo, qué graciosa la gente, ¿verdad? Pero es una realidad. Cuando uno se quiere dormir, no se puede dormir porque hay una preocupación que no lo deja dormir. ¿Y qué sucede? Mire el ciclo. Como usted no puede dormir, entonces al día siguiente amanece sin descansar. Debido a que amanece sin descansar, amanece de mal humor. Debido a que tiene mal humor, entra en aflicción. Debido a que entra en aflicción, tiene preocupaciones y entonces otra vez no puede dormir. Y ahí va el ciclo. Y usted no sabe por qué anda bravo, ni por qué se está peleando más con la esposa, porque la señora le tira la sopa cuando llega usted a comer, cosas así. No entiende. Pero todo es un ciclo. Hace muchos años, voy a hacer un paréntesis porque si no se me va a olvidar después. Hace muchos años, nosotros vivíamos una situación bien difícil con mi esposa. Y recuerdo que una hermana, muy linda ella, nos abrazó y oró por nosotros. Y después de que oró por nosotros, nos miró y nos dice: ¿cómo están sus relaciones íntimas? Bien. Pero ¿están bien? ¿O lo están teniendo bien? Porque quiero decirle, dice, que cuando uno entra en situaciones como estas situaciones tienden a separarnos, pero en la sexualidad tiende a unirnos. Así que si están pasando una situación difícil, que no sea excusa para separarse íntimamente. Mi amor, vamos a quitarnos la preocupación. Si no puedes hacer nada, tienes tu esposa y es de gratis, no tienes que tomar medicina, no tienes que comprar nada, nada más decir: mi amor, véngase, vamos a quitarnos la preocupación. Anoten. Ahora les hice el favor, hombres. Ahí se acuerdan. La vez pasada fue cuero, pero hoy. Entonces, cuando uno lee esto de que los afligidos serán consolados, uno encuentra esta palabra repetida por todo el Nuevo Testamento sobre la aflicción, la inquietud, la preocupación, la angustia. Y miren esta que tiene el apóstol Santiago en el capítulo número 5, versículo 11. Esto es tremendo. Dice: miren cómo tenemos por dichosos a los que sufren. Yo no estoy diciendo que los que sufren se sienten dichosos, sino que los que están viendo de afuera dicen: mira, dichoso cómo sufre. ¿Eso es lo que está diciendo Santiago o no? Imagínese usted pasando este páramo espantoso. Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? No sé qué. Ey, oye, qué bueno que la está pasando mal, ¿eh? Me alegra tanto, de verdad. Es que tú deberías estar contento de estar en ese problema. Y tú dices: este tipo está loco, o le pego, porque lo que me está diciendo no me está animando. ¿Sabe por qué? Porque nuestra manera de pensar no nos deja ver que en ese, digamos, estado, el sufrimiento no tiene sentido. Cuando el sufrimiento no tiene propósito, no tiene sentido. Más bien parece una acción masoquista, ¿verdad? Sabemos lo que es un masoquista: alguien que disfruta con el dolor, con sentirse maltratado, humillado. Pero en el contexto del mensaje del Evangelio del Reino, el saber dichoso a alguien que sufre cobra una dimensión espiritual. Esto es espiritual, esto no es natural. Aquí es donde viene la situación de que cuando aparecen esta gente de pobrecito yo, ¿los ha visto? Ay, yo cómo sufro. Yo he oído canciones: sufrir me tocó a mí en esta vida. Hay gente que canta eso. No, aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de algo todavía más profundo. La semana pasada les decía, hablamos de que es necesario experimentar un cambio en nuestra manera de pensar para entender estas cosas.
Un cambio de mentalidad genera un cambio de vida. Si no hay cambio de mentalidad, tú sigues en la misma, dándole vueltas a la misma cosa. ¿Sabe? Como aquel hámster que se mete en la ruedita y que le da y le da y le da y él cree que está avanzando, pero está en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque necesita cambiar, darse cuenta de que solo está corriendo en el mismo lugar. Igual nos sucede a nosotros. Si nosotros hemos estado haciendo las mismas cosas para cambiar las cosas, no las vamos a cambiar nunca, porque siempre estamos haciendo lo mismo. Empieza a probar con algo diferente. Y esa es la opción que te da el reino de Dios con su mensaje. Mire esto: el padecimiento aislado no tiene ningún sentido. El padecimiento toma valor cuando llega como un proceso de transformación de parte de Dios. Ese sufrimiento, la palabra de Dios lo declara de esta manera. Escuche: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito, a propósito de Él. Pero mucha gente cree que es el propósito de uno. Por eso hasta cambiamos la manera de orar. No sabemos orar porque estamos orando por nuestros propósitos. El apóstol Santiago dice más, dice: ustedes piden y no reciben porque piden para sus deleites. No piden conforme a la voluntad de Dios. Hoy vamos a aprender a cómo orar cuando estamos pasando un problema difícil. ¿Cuántos les gustaría aprender a orar cuando está la cosa seria? Que a veces no sabemos cómo orar. Bueno, hay dos buenas noticias hoy. Ahí se las voy a dar ahora. Entonces, el propósito es el de Dios. Y ninguna prueba llega como un evento aislado a la vida de cada uno. Las pruebas llegan como parte de un proceso. Por eso es que el apóstol Pedro dice que si hemos de padecer por algún tiempo, por algún tiempo. Yo siempre he dicho algo, es como mire, lo que pasa con nosotros los cristianos es que muchas veces no usamos el sentido común. La naturaleza misma nos enseña cómo son las cosas. Uno de los grandes negocios del turismo son los cruceros. ¿Sí? Pero no hay cruceros en esta época por el Caribe. ¿Por qué cree usted? ¿Alguien sabe? Por la temporada de huracanes. ¿Cómo se llama? Temporada de huracanes, que dura más o menos 3 meses. En esos 3 meses, ni aunque me regalen un crucero, voy yo para allá. No voy. ¿Por qué? Porque se irá a buscar problemas. Pero cuando se acaba, entonces sí. O sea que hay un periodo. Bueno, igual son las pruebas. Hay un tiempo en que te llegan las pruebas. Y hay un tiempo en que terminan. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, como llega como parte de un proceso, esto quiere decir que Dios está al control de todo. ¿Tú crees que cuando te llega la prueba y tú dices: Señor, mira, ay, dice el Señor, ay, ¿a qué les pasó eso? ¿Cómo sucedió? No, Él no lo toma por sorpresa eso. Es más, te voy a decir algo: para que a ti te pase algo, hasta el enemigo tiene que pedir permiso. No es nada más que te lleguen así. No es como dice nuestro filósofo, ¿verdad? Que dice que el que nace para martillo, del cielo le caen los clavos. Bueno, tal vez sí, te los mandan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cumplen un proceso en tu vida y algo que tú debes empezar a desarrollar como un pensamiento, como una fortaleza que no puede moverse de ahí. Debe ser una de esas columnas que sostienen tu vida. Es esto: todo absolutamente está bajo el control de Dios. Mientras tú no te convenzas de eso, todo lo que sucede en tu vida te va a sorprender y te va a dar perplejidad. Ay, ¿y ahora por qué? ¿Verdad? Y la frase famosa: ¿y ahora quién podrá defendernos? Aquí no hay chapulín colorado que te defienda. Aquí solo hay uno que tiene el control de todas las cosas. Entonces, si Dios tiene el control, aquí hay algo que yo necesito visualizar. Déjame decirte algo aquí, es bien importante.
Hay un momento en que tú puedes pedir que se acabe la prueba. ¿Alguno de los servidores me ayuda con Emma? Emma quiere predicar al lado mío y no se puede. Entonces, ¿dónde me quedé? Sí. Si todo está bajo el control de Dios, si todo responde al control de Dios, entonces tú debes saber que cual sea la situación, cual sea, va a cumplir un propósito en tu vida. Este mismo Santiago, en ese capítulo 5, en el versículo 13 dice: ¿está alguno afligido? Levanten la mano, dice. ¿Está alguno afligido? Dice, haga oración. Y entonces uno dice, haga oración. Ajá. ¿Y eso cómo se come? Entonces venimos nosotros y hacemos la oración que creemos. Ay, Señor. Nos tiramos al suelo. Y uno dice, ¿qué pasó? Sí, uno se asusta. Porque creemos que Dios va a decir, ay, pobrecito. Ángeles, hagan algo. Eso es lo que llevamos en la cabeza. Pero te voy a decir algo. Esto te va a decepcionar. Pero Dios no tiene sentimientos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es alma. Dios es espíritu. El alma tiene los sentimientos y todas esas locuras que nos pasan a nosotros. Pero Dios no. Dios es espíritu. Entonces, te decía la semana pasada, creo que fue, esto es como la torta esa, como el dulce, el volteado de piña, la mamá llena. Tú la haces y la metes al horno. ¿Qué te diría esa torta, ese dulce, si pudiera hablar? ¿Te recuerdas? Y no de una manera muy educada, ¿verdad? Desgraciada, no te das cuenta, me estoy quemando. Sácame de aquí. Y entonces tú, no, faltan 15 minutos. Cualquier parecido con tu realidad es coincidencia. Aguanta. En 3 meses te saco. Y tú dices, no, yo quiero que me saques ahora. Te faltan 3 meses. Y tú sigas, yo ya no hablo con Dios ahora, pastor. Ya no hablo con Dios. Dios me cae mal. Dios me cae mal. Porque tienen la idea de que Dios es mandadero. Dios, es rey. Los que nos han trastocado la cabeza con esto son los creyentes en la democracia. Miren los líos que hay. Porque hay que irles a decir lo que tienen que hacer. No respetamos a nadie. Claro, nosotros los pusimos. Pero cuando Dios pone a alguien hay que respetarlo. La autoridad se respeta, punto. Pero cuando tú escoges un sistema democrático para vivir, pues tienes que entrar en el juego democrático, ¿verdad? Pero si tú estás viviendo en el reino de Dios, tú tienes que aprender a respetar al rey y acercarte a él y decirle, Señor, acuérdense de Jesús, si es posible, Señor, sácame de este horno, ¿no? Pero que mejor se haga tu voluntad, Señor. Y tú sigas aguantando hasta que agarras la formita y entonces te sacan. Pero no te van a sacar antes. Cierro paréntesis. Entonces, cuando tú venimos, lloramos, reclamamos, justificamos, cobramos. Le cobramos a Dios. Acuérdate, Señor. Acuérdate. Mira todo lo que yo he hecho. Todo lo que yo he dado, Señor. Entonces, ¿en qué quedamos?
¿Te va a alinear o no? Sí. ¿Te cree que yo no he pasado por ahí? Yo pasé por ahí y los oí. Entonces, nosotros, mis amados, necesitamos entender para no ir a hacer todo este show en la oración y levantarnos exactamente igual como estábamos, o peor, de cuando nos arrodillamos. Mire, voy a leerle otro pasaje. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Esto viene como la conclusión de algo que él viene diciendo en el capítulo 3. Se lo dejo de tarea para que lo lea en su casa. Pero el capítulo 4, versículo 4 viene casi como que dice: hermanos, quiero decirles algo. Escuchen con atención, dice Pablo. Regocíjense. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Sabe qué es lo dramático de estas palabras de Pablo en esa carta? Que él las está escribiendo desde la prisión. Una prisión romana. Aquí no habían, dije, cuartito de banderas y de diplomáticos. No, ahí todos al mismo. Ahí lo tenían. Y desde ahí escribe esta carta. Y dentro de las cosas que les dice, hermanos, no se sorprendan de la prueba que yo estoy viviendo. No se sorprendan si esto es necesario que pase. Y qué madurela este hombre, ¿verdad? Tranquilos, no se preocupen, que todo esto ha redundado en beneficio de la predicación del evangelio. Tanto, dice, que mis hermanos que trabajan en la casa del gobernador se han animado a hablar más. ¿Qué le parece? Tremendo. Entendiendo el proceso de por qué estaba preso. Dice más: regocíjense, alégrense, salten de alegría. Eso usted lo lee ahí y no lo entiende fuera de contexto. Tiene que ver qué es lo que viene diciendo. Y él está hablando de cómo nosotros debemos renunciar a nuestra propia vida. Cómo dejar que él se convierta en el rey de nuestra vida. Cómo entender que hay que abandonarlo todo para tenerlo a él. Esto es tremendo. Aquí no está diciendo de que dejes toda la familia, el trabajo, todo y te dediques a Dios. No está diciendo eso. Está diciendo que abandone las formas de este mundo, que dejes a un lado la manera de hacer las cosas al estilo del mundo y comiences a hacerlas al estilo de Dios. Oiga esto. Quiero ir más rápido porque viene lo bueno. Nosotros, de nuevo, le decía, este pasaje fuera de su contexto no lo entendemos, especialmente si no hemos cambiado nuestra manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos crecido en un sistema que nos ofrece la gratificación, la alegría sin ningún precio. Tiene que ser gratis. Y todo me tiene que provocar algo. El otro día, leyendo a un publicista, él decía que el mensaje de los consumidores ahora es a gritos: si quieren que les compre, entreténganme. Y por eso usted ve en los refrescos, las cervezas, las tiendas, todo hacen shows a que la gente vaya. Entonces uno llega y usted llega a algunas tiendas, son ferreterías, y tienen un carrito así con una carretita más bien de popcorn, y hasta con musiquita, y usted comprando, lo están entreteniendo. ¿Por qué? Porque esa es la búsqueda de estar contento, alegre, sin ningún precio. Pero resulta que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos aprender a regocijarnos, no importa cuál sea la situación que estamos viviendo. Que la situación, o más bien que la alegría no dependa de la situación, que la alegría dependa de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver. Ahora, la clave nos la da el Señor, las palabras del Señor. Cuando Él dice, se recuerda aquella frase tremenda, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán añadidas. Y todas estas cosas, dice. Vuelvo otra vez, hay que ir al pasaje de Mateo 6:33 y ver de qué está hablando Jesús. Y está hablando de estas cosas que son
la comida, el vestido, la hipoteca, el arriendo, los zapatos, el transporte, la gasolina, todo eso que usted tiene que pagar son estas cosas. Entonces dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Entonces Dios sabe que tú tienes necesidad de esas cosas. Él dice que antes de que le pidamos, Dios sabe que tú tienes necesidad de eso. ¿Tú crees que Dios no sabe que tienes que comer? ¿Sabe o no sabe Dios que tienes que comer? Dios lo sabe. ¿Te va a dejar sin comida? No, porque dice que hasta los pajaritos comen. Y esos no se presentan a las 8 de la mañana y se van a las 5 ponchando tarjetas. No hacen nada de eso. Pero comen y comen bien. Dice que los lirios del campo no ciegan ni hilan, pero se han vestido mucho mejor que Salomón con toda su gloria. Lo que está diciendo el Señor es que te des cuenta que si esas cosas reciben el cuidado de Él, ¿cuánto no más tú? Que Dios te lo va a dar. Señor, dame mi comida. Pídeme otra cosa, papito. Ya eso yo sé que te lo tengo que dar. Y te lo va a dar. Y te lo va a dar. Eso no te va a faltar. Yo le contaba la experiencia de un tiempo que nosotros vivimos en mi casa, que el adorno más caro que teníamos era la refrigeradora. Era adorno, guardaba agua, eso era todo lo que tenía. Tú lo abrías y agua, ya. Y a veces yo llegaba, oraba y que se llenara, abría, no. Y solo oí una voz que decía: te faltan 3 meses. ¿Sí? Pero le quiero asegurar algo: nunca dejamos de comer. Nunca. Como dice mi hermana Luris, susto sí, pero hambre nunca. Filipenses dice, capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses capítulo número 4, versículos 6 y 7. Esta te va a gustar, esta palabra. Por nada estén inquietos, afanosos, preocupados, angustiados, afligidos. Y aquí hay un proceso para orar. Si se perdió esto, se lo perdió todo. El apóstol Pablo nos recuerda las palabras de Jesús y nos dice cómo nosotros debemos orar al sentirnos afligidos. Lo primero dice: por nada se inquieten. ¿De qué depende de que yo no me inquieta por nada? No me inquiete por nada. ¿De qué depende? De saber que todo está bajo el control absoluto de Dios. Si tú sabes que Dios tiene el control, no te inquietas. Es más, ¿cuándo es que nosotros cometemos más errores? Cuando estamos preocupados. Tomamos decisiones equivocadas. Nunca tome decisiones cuando está preocupado, porque va a tomar las peores. Después se va a preocupar por haber tomado esa decisión. ¿Sí? Entonces no tome decisiones cuando usted está preocupado. Aguante a calmarse. Espere a estar con la cabeza fría. ¿Por qué? Porque si no, en base a la preocupación, usted va a hacer una locura. Y va a tomar la decisión más equivocada o la más lejana de la solución que pensó que tenía. Hay gente que toma decisiones radicales para problemas temporales. Sí. Yo he sabido gente que vende su casa. Dice: es que hay que salir de este problema. Y venden la casa. Después se quedan sin casa y no era lo que había que hacer. Entonces hay doble preocupación. Ahora hay que buscar dónde vivir. ¿Me explico? No tomes decisiones cuando estás en preocupación. Entonces, por nada estén afanosos. En lugar de eso, dice, en lugar de estar afanados y preocupados, inquietos, afligidos, angustiados, en lugar de eso, preséntense delante de Dios. Aquí hay una cosa importante. Debe haber un momento para presentarse delante de Dios. Hay gente que cree que esto es mágico, hermano. Dios ya sabe. Dios ya sabe.
Dios sabe mi problema. Yo a veces cuando leo los sobres dice, Dios conoce mi petición. Ok, ni oro, hermano, ya Dios sabe, ¿por qué me voy a preocupar yo por eso? No es así. Yo digo, Señor, dale entendimiento. La próxima vez dale entendimiento. ¿Ya? ¿Por qué te quiero decir con esto? Que tienes que presentarte delante de Dios. Si reconoces que Él está bajo el control de todo, ok, vienes delante de Dios y vienes a presentarle, dice, ¿qué cosa? Tus peticiones. Y esto es importante. ¿Sabes por qué? Porque debes identificarlas. Si dice que por lo del diario vivir no nos preocupemos porque Él lo va a añadir, ¿a qué peticiones se refiere? Es que no tengo para el arriendo. Señor, dame para el arriendo. ¿Será eso a lo que se está refiriendo? Si dice que no te preocupes de lo que necesitas para vivir. No te preocupes si no hay para la planilla, va a llegar. Vas a tener para pagar la planilla. Y si tú eres, ¿cómo es que le dicen ahora? El colaborador en esa empresa, no te preocupes, la preocupación es de tu jefe, no tuya. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando acá? Se refiere a aquellas peticiones que te van a ayudar en el proceso de transformación de tu vida. Aquí es donde tú tienes que detenerte delante de Dios y decirle, Señor, tengo peticiones, pero no sé de qué se trata esto que estoy viviendo. Sé que esta situación tiene un propósito tuyo, o más bien va a cumplir con el propósito tuyo. Esto es un proceso, yo sé que voy hacia ese propósito, Señor, pero no he entendido todavía cómo esto que ha llegado a mi vida me va a ayudar a bien. Cómo esto que ha llegado en esta situación en la que estoy, cómo me va a servir. Entonces te recuerda las palabras: busca el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás te será añadido. Aquí hay un proceso que responde al reino de Dios. Tienes que entender que Él tiene el control de todo. No importa qué pase, Él tiene el control. Aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen a la mar, yo en Jehová estaré confiado. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te mueras. Si tu vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, ¿dónde está el problema? Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos se quieren ir al cielo? Quiero ver las manos. ¿Quiénes quieren ir al cielo? ¿Quiénes se van en la tarde? Nadie quiere, ¿se da cuenta? Si ese es el problema. Está el problema. Uno cree que está mejor la cosa aquí. No. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis amados. Aleluya. Yo quiero que cierres tus ojos. Señor me dio una palabra y la escribí para poder tener los detalles. Y el Señor quiere que sepas que el Espíritu Santo fue enviado para consolarnos. Y en el nombre de Jesús te vengo a declarar que toda aflicción, toda angustia, preocupación o inquietud será cambiada por consuelo. En la medida que tú te rindas al Señor con toda tu confianza. El Señor te llama hoy a rendir con confianza tu vida en sus manos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, de los que se acercan a Él. Hoy te aviso, te anuncio, te proclamo que hay consuelo para tu aflicción.
Hay consolación en medio de la angustia. Hoy te dice el Señor: escapa de todo pensamiento negativo que te aprisiona y que no te deja vivir en paz. En el nombre de Jesús, sé libre de la cárcel de la falta de perdón y deja que su paz llene y sane tus emociones. Ya no tienes que refugiarte en ninguna adicción para sentirte tranquilo. El Espíritu Santo ha venido para consolarte. Hoy quedas libre de ese insomnio que te atormenta. Te acostarás, te dormirás y despertarás descansado porque el Señor te sustenta.